Iniciamos la entrevista con Marcos Gutiérrez Martínez. Muchísimas gracias por venir, te damos la cordial bienvenida. Agradecemos el esfuerzo que habrá representado para ti conjuntar todos los documentos para presentar tu postulación a formar parte del Consejo del Comité de Participación Ciudadana. Me permito presentarte al equipo que hemos trabajado, a quienes somos la comisión de el Comité de Selección, Elena Mújica, Adrián López, Alejandro Riquelme y mi nombre es Celina Izquierdo. La mecánica a seguir es la siguiente. Esta entrevista está compuesta por 3 partes, de las cuales tú participas en 2. En la primera parte se han diseñado 15 minutos para que puedas hablar en un formato libre de los temas que establecimos en el documento que te hicimos llegar y que además están en la metodología de nuestro sitio oficial. Nuestro compañero te hará saber cuando hayan transcurrido 10 minutos con una señal amarilla, que tengas tiempo de cerrar tus ideas y después a los 15 minutos te señalará el rojo porque ahí acaba esta primera parte. En una segunda parte, mi compañero Alejandro Riquelme, que es el responsable de esta sección, te hará preguntas que hemos diseñado entre todo el equipo sobre algunas dudas que tenemos sobre la conformación de tu expediente. Una cosa es lo que dicen los papeles y algunas veces nos quedan dudas sobre aspectos específicos o que no están revelados ahí o que quisiéramos conocer para saber el perfil que desempeñarás en este cargo al que estás concursando. En esta segunda parte son más o menos 5 o 6 preguntas, pero si alguno de mis compañeros después de las que haya hecho Alejandro quiere preguntar, lo puede hacer. Y te sugerimos que tus respuestas sean muy concretas para darnos tiempo a que quepan un mayor número de preguntas y no nos quepa ninguna duda, no nos quede ninguna duda sobre tu experiencia. Pues sin más, te damos nuevamente la bienvenida y empieza tu tiempo de exposición. Camales, muchas gracias. Antes que nada, hacer un reconocimiento porque este trabajo sin duda es necesario y fortalece pues la tarea para poder combatir el tema o más bien atacar de frente el problema de la corrupción. Respecto a la visión crítica, el primer punto, la visión crítica de lo que puede ser el Comité de Participación Ciudadana, yo lo definiría como un catalizador coordinador. Y cuando digo catalizador, me refiero en el sentido estricto de la palabra, es decir, es como esta sustancia pequeña, que en pequeña cantidad, incrementa la velocidad de reacción y se recupera sin cambios esenciales al final justamente de esta reacción. ¿Y por qué lo veo así? Porque del análisis justamente de la ley, desde la reforma constitucional y la ley secundaria, es lo que se ve. El Consejo de Participación Ciudadana, yo lo visualizo justamente así, como una sustancia pequeña, porque en realidad hablar de 5 miembros integrantes de la sociedad, desde mi particular punto de vista, es pequeño en comparación con una población general, pero que sí puede hacer cosas que son muy, muy importantes, que seguramente van a detonar o van a generar muchos cambios a nivel, pues yo creo que inimaginable en el Estado, porque se van a empezar a abrir áreas de oportunidad interesantes, no solamente en la cuestión de combate directo, sino a través de la plataforma o la estructura que se tiene que ir generando para un combate frontal. Pero además sé que este comité se va a enfrentar a grandes obstáculos que justamente van a generar esta detonación y que después de esto se va a tener que recuperar, se va a tener que volver como a acentuar y otra vez acomodarse para poder seguir adelante. Entonces, por eso que lo veo como un catalizador, esa es la visión hacia donde creo que el Consejo de Participación Ciudadana va a ir o la función que va a erigir, pero además desde el punto de vista de la coordinación. Para mí el reto más importante es justamente que este catalizador pueda coordinar a los entes de gobierno del Estado. ¿Por qué? Pues porque la experiencia nos dice que cada titular o cada ente responsable de una entidad de gobierno pues tiene su forma de ser, tiene sus políticas internas e inclusive tiene un modus operandi, es decir, de cómo tradicionalmente en México se maneja pues la política y la administración pública. Entonces, el tema de coordinar, solo coordinar, creo que es todo un reto importante y sin embargo, estimo que el Consejo de Participación Ciudadana hará un trabajo importante totalmente centrado en esta área, es decir, coordinar y a partir de esta coordinación detonar unas cosas muy, muy interesantes que van a ir al final enfocados o que están enfocados al final con el tema del combate a la corrupción. Después, respecto a la propuesta inicial de agenda, que sería el segundo tema,
Creo que han habido avances importantes con la cuestión de la construcción institucional, han habido ya los nombramientos de los ejes importantes, pero a mí el punto que me llama mucho la atención es justamente, creo que el primer punto es armar la agenda de trabajo, digo, hay que sentarse y partiendo de ahí el segundo tema sería el nombramiento del secretario técnico, que es la parte operativa de este consejo, y no solamente el nombramiento, sino también el tema de cómo va a ser su estructura, toda la gente que lo va a apoyar. Esto es, para mí es muy importante porque estamos frente a la creación de un ente totalmente novedoso que en nuestro estado no existe y que aquí es donde se requiere mucha expertise y mucha finura justamente de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana pues para la elección de este secretario técnico y además pues la configuración o la conformación de cómo funcionará. Después creo que otro tema que es muy importante es el acercamiento. O sea, como tercer punto yo pondría el acercamiento con reuniones de organizaciones de la sociedad civil y de los ámbitos empresariales. El tema de la corrupción todos lo sabemos, o sea, todos sabemos que existe, se percibe, se sabe, en algunos casos inclusive podemos identificar algunos modus operandi, pero creo que al mismo tiempo está tan diseminado que es complejo el poder decir por dónde vamos a partir. Necesariamente se necesita un trabajo de mucha colaboración, de mucho trabajo entre organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que inclusive ya han venido trabajando y en este caso en el tema empresarial, organizaciones que sufren el día a día el tema de la corrupción. ¿Para qué? Pues para que nosotros como partícipes de este comité podamos identificar y podamos establecer las bases de por dónde empezar. Digo, es como echarse un clavado justamente en un acúmulo, estoy pensando en un pajar, entonces me meto, sé que adentro voy a encontrar algo, pero no sé por dónde empezar. Entonces creo que esas relaciones serían muy importantes. Otro tema que sería el 4 es tratar de poder establecer a partir del trabajo del comité el tema de políticas estatales en materia anticorrupción, que creo que es un tema muy complejo, porque todo este trabajo de diseño, de desarrollo, después establecerlo a un nivel de política ya gubernamental y además no solamente establecerla, sino además implementarla y después ejecutarla y supervisarla es muy, muy complejo y creo que inclusive lleva en algún momento, llevará un buen tiempo, un buen lapso de tiempo para poder materializarse. El otro tema que es importante para mí es la cuestión de las mediciones en cuestiones de corrupción. Lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mide no se puede combatir y creo que ese es otro tema. Digo, hay mediciones, hay algunas áreas, algunas propuestas de cómo se puede medir la corrupción, inclusive cómo, en qué áreas se puede atacar. Ya a nivel nacional hay algunas, el propio Comité Nacional ha hecho trabajo en ese tema, pero creo que a nivel local pues hay que regionalizarlo, hay que identificar justamente inclusive hasta por áreas. No es lo mismo el tipo de corrupción que se maneja en poblaciones rurales como ya en ciudades urbanas, entonces a partir de ahí esta identificación también de las mediciones y la siguiente etapa creo que es un tema importante respecto de ya una vez que se mide y se identifica es focalizar, es decir, ya nos metimos, ya purgamos, ya identificamos y entonces a partir de eso el comité creo que tendría que establecer hacia dónde va a caminar en el trabajo que desempeñará. Y finalmente creo que otro tema importante dentro de la agenda es la cuestión de la comunicación. Es decir, no solamente tengo trabajo con las sociedades que ya están, de las entes de la sociedad civil, sino después el trabajo que hacemos, cómo llega, ¿no? Cómo se percibe, cómo el gran reto es que esto la gente no lo perciba como otro ente que se crea, otro ente de gobierno, más políticos, y al final del día no se hace nada, ¿no? Sino creo que es un trabajo de mucha comunicación con la sociedad, el estar exponiendo lo que se hace, el por qué se hace, de tal forma que pueda permear justamente un trabajo como el que es totalmente ciudadano. Ese es creo que para mí un tema importante y sin duda, pues evidentemente el tema de las redes sociales va a ser un parteaguas, es un vínculo importante para el tema de la comunicación. Y entonces, a partir de esto, creo que la agenda inicial o la propuesta de la agenda inicial tendría que contener estos elementos, ¿no? El tema del nombramiento del secretario técnico, el tema de las reuniones con las asociaciones de la sociedad civil, la política estatal en materia de corrupción, mediciones de la corrupción, su focalización y finalmente pues, las comunicaciones hacia la sociedad civil. Después, respecto al tercer punto, que es principales aportes curriculares a los que puedo aportar relativos a mi trabajo, pues miren, para mí un tema o mi experiencia profesional me enseñó algo muy importante, que cuando a las autoridades se les observa,
pero no solamente a las autoridades, sino en general, la sola observación puede generar cambios importantes. Cuando me desempeñé como funcionario público en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, había justamente este servicio que se llama observación. Y es algo bien sencillo como constituirse frente a una autoridad y observar lo que hace, para ver lo que hace. Y esta sola práctica nos mostró que cambia inclusive la percepción de la propia autoridad, cambia la atención hacia las personas o los administrados a los que se atiende. Y entonces creo que uno de mis fortalezas que puedo aportar es justamente eso, ¿no? El tema de, tenemos experiencia en el tema de observar, en cómo esa observación puede abatir o combatir prácticas erradicadas o malas prácticas que están ya en algunas autoridades. Otra de mis principales aportes curriculares sería el tema de la capacidad de mediación. Justamente creo que el derecho, que es en mi área de especialización, se ha desarrollado de tal forma que ahora ya no es un tema de contención, es decir, no todos los problemas se deben de arreglar peleando. Es más, yo soy un predicador de que el abogado actual debe de buscar más bien la mediación, debe de buscar solucionar los problemas de manera rápida, eficiente, económica, es decir, barata para el justiciable, pero además de una manera mediación, a través de la mediación, ¿no? El propio nuevo sistema penal acusatorio es hacia donde está caminando. En materia fiscal se están abundando esos nuevos medios de solución de conflictos a través de la mediación, y creo que se requiere mucho en el trabajo inicial del Comité de Participación Ciudadana justamente la mediación, y no para el tema de la corrupción en sí misma, ¿no? Sino para el primer paso, que es la coordinación. Porque la coordinación nos implica justamente, yo estoy en un extremo, yo estoy en un polo, yo como funcionario de alto nivel, que mi responsabilidad es, por ejemplo, dirigir el tribunal de lo contencioso, estoy frente al auditor, entonces mis intereses son diferentes, mis agendas son diferentes, mis visiones inclusive de cómo dirigir esas instituciones son diferentes, y para poder aproximarlos y para poder hacer este enlace y amarrarlos y sacar lo mejor de ambas partes, sin duda creo que la mediación es importante. Y eso es otro de los aspectos que creo que curricularmente puedo aportar mucho. Dentro de la Procuraduría llevábamos trabajos de mediación en donde justamente logramos solventar el problema de muchos contribuyentes sobre créditos cuantiosos con la autoridad fiscal, los sentamos a la mesa y pudimos justamente concretar esta otra parte. Rasgos de mi personalidad que pueden ayudar, que sería el cuarto punto, sería el tema de que soy conciliador. No me gusta el tema, va justamente vinculado con el tema de la mediación. Soy colaborador, me encantan los trabajos en equipo, entonces donde me pongan, el tema aquí es abonar, no es una cuestión de encabezar algún ser el personaje principal, sino más bien sumar, entonces poner a la orden del equipo de trabajo mis cualidades, mis habilidades. Soy muy persistente, creo que en este tema concretamente de la lucha ante la corrupción, la persistencia tiene mucho que ver, porque es estar picando piedra, es como esa gota que está hasta que rompe justamente un metal o una piedra para que las cosas sucedan, y creo que para eso es la persistencia, o puedo aportar esto, y soy muy incansable, ¿no? Siempre estoy al frente haciendo señalamientos, a pesar de que ahora no ejerzo ningún cargo público, y desde mi trinchera como defensor particular, siempre no he dejado de señalar estas áreas de oportunidad que tienen las autoridades. Me enoja mucho ver actos de injusticia, me enoja saber, por ejemplo, bueno, más que enojarme, me motiva a tratar de que cambie, por ejemplo, que la impartición de justicia en nuestro estado sea tan lenta, buscar las áreas de oportunidad para que podamos acelerar los procedimientos judiciales. Entonces, creo que estas serían algunos aportes que podría realizar desde mi perspectiva personal, ya tanto en el aspecto profesional y personal. Y finalmente, con relación a la expectativa del tiempo. Aquí yo más bien diría que no tengo expectativa del tiempo, más bien es una cuestión de hasta donde sea necesario, hasta donde mi personalidad, hasta donde mi trabajo sea útil, creo que estaría interesado en él. No busco un tema de que sean los 5 años que se pueden tener en permanencia. Un año, les voy a ser honesto, sí sería como un poco... fue muy rápido, porque seguramente el primer año va a ser mucho trabajo, mucha coordinación, y entonces tampoco quisiera que fuese tan rápido, pero al final del día, lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Mi intención es poder colaborar, es aportar lo que tengo, y si esa colaboración
o esa aportación se brinda en un año, será suficiente. Si son 2, 3 años, yo más bien estoy aquí a las necesidades del servicio, a las necesidades que del propio comité se requieran, y en ese tema es la disponibilidad o el anhelo de permanencia en este comité, ¿no? Básicamente sería lo que podría comentar en respecto a los 5 puntos que vertieron para el tema de la exposición libre. Muy bien, Marcos. Unas cuantas preguntas. Por favor. Número 1, tú estuviste en el sector público. Correcto. Estuviste aparte en una posición interesante de mediación, como la que estás diciendo. ¿En dónde o cómo marcas la línea entre la mediación y la aceptación de la corrupción? Y la aceptación de la corrupción. O sea, mucha gente, y lamentablemente por cómo se dan las cosas hoy, piensa que la mediación es corrupción. Okay. Entonces, dime cómo vas a diferenciar esa parte al momento de negociar. ¿Cuál sería tu forma de plantear las cosas para que no se malentienda la mediación con una mediación con corrupción? Como lo comenté hace rato, la virtud de la mediación yo la veo en el tema técnico del comité, pero en la primera parte, ¿no? En el tema de la coordinación de los diversos actores que van a ser parte del comité coordinador. Básicamente creo que ese es ahí donde entra. Un acto de corrupción no puede ser sujeto a mediación, es decir, si corrompiste, si fuiste corrupto, si cometiste algo indebido, así es. O sea, no puede ser conciliable, ¿no? No vamos a ver si estás medio embarazada o no, ¿no? O sea, fuiste sujeto a un acto de corrupción, sí, se comprobó, sí, no hay vuelta atrás, ¿no? Tienes que ser sujeto a los procedimientos que la propia ley establece, ¿no? Entonces, en el tema de la corrupción en sí misma, el combate a la corrupción como tal, no puede haber mediación. La mediación es aquel procedimiento que busca en un conflicto llegar a un punto medio para sacar el mejor provecho de ambas partes, ¿no? Pero ya cuando estamos frente a un posible acto de corrupción o un acto de corrupción ya consumado como tal, ahí no existe mediación, simplemente lo que existe es ejecución. Es decir, si la ley establece una responsabilidad administrativa como servidor público, es lo procedente. No habría, creo que en este caso, si la mediación no puede estar vinculada con justamente el tema ya material del ataque a la corrupción, ¿no? Sino más bien, insisto en el tema de la operación, de la conformación de este comité, de cómo coordinar a los diferentes entes de gobiernos, que es donde va a detonar, y que además, siendo una facultad del Comité de Participación Ciudadana, la presidencia de este comité coordinador, creo que inclusive pues es ahí donde puede detonar más la mediación, ¿no? Buscar justamente que en cada sector se puedan concretar, de ambos sacar lo mejor para detonar y fortalecer justamente este comité coordinador. ¿Cuál ha sido el acto de corrupción más cercano a ti, en donde tú has estado cerca o te ha tocado lidiar con él, y qué has hecho al respecto? Se dieron en facultades de comprobación de auditoría en materia fiscal. Es decir, tuvimos contribuyentes que llegaron a la oficina y me decían, licenciado, fíjese que fui con la autoridad fiscal y me dijeron que tengo una contingencia de $1,000,000, pero que si pago 200,000 pesos en caja y una diferencia por fuera, la contingencia se termina en 350,000 pesos, ¿no? ¿Cuál fue nuestra posición? Uno, pues no teníamos los elementos ni eran nuestras facultades de investigación o inclusive de saber si eso era real, porque finalmente el contribuyente llega y nosotros, bajo el principio de buena fe, escuchábamos su queja, ¿no? Nuestra función era ofrecer los servicios y ayudarle a solucionar su problema que tenía a partir de las facultades que teníamos. Y en este caso ofrecimos un servicio que se llamaba acuerdo conclusivo, en donde le dijimos, no, usted no tiene por qué caer en eso. Usted no tiene por qué incurrir. Mire, existe este servicio, esta facultad de una autoridad en donde se le puede ayudar, usted aporta pruebas, se valoran y el resultado final, si es que le da una cantidad a pagar, va a ser totalmente transparente, usted la va a enterar en la caja de la autoridad, le van a dar su recibo y con eso debe de solventar su situación fiscal. En el caso que yo le estoy platicando, era un contribuyente que llegó con una situación, una contingencia de $1,200,000 pesos. Al final, después de este procedimiento, este servicio que le ofrecimos, pagó 82,000 pesos, los enteró en la caja, le dieron su recibo, presentó declaraciones fiscales de corrección y con eso el ejercicio de facultades de comprobación se acabó. ¿Cuál fue la experiencia ahí? Que muchas veces el contribuyente, en este caso el pagador de impuestos, adolece de una buena asesoría, pero además de mucha información que le provea de elementos para no ser sujetos a ese tipo de cosas, ¿no? La autoridad
técnica o algunos funcionarios bajo su expertise, tratan de vender ideas que no son, ¿no? Jugar con el miedo, para efecto de eso tratar de sacar algún provecho, ¿no? Entonces, ese sería el ejemplo más cercano que yo tuve, ¿no? ¿Has tenido alguna vinculación con sociedad civil? Sí, en el trabajo de la Procuraduría, el trabajo era justamente ofertar los servicios. Entonces, durante mi gestión, que fueron 3 años, 3 meses, recorrimos prácticamente todo el estado de Quintana Roo. Bueno, miento, algunos municipios que sí no pudimos llegar, como es Lázaro Cárdenas, por ejemplo, por la naturaleza propia del municipio, pero sí todo lo que fue desde Cancún, perdón, hasta Chetumal, todo el tema de la costa, lo visitamos haciendo gestión justamente para que la gente conociera los servicios de la Procuraduría, que además eran gratuitos, no tienen ningún costo. Entonces, que además es una maravilla el hecho de tener a un organismo técnico especializado en materia fiscal y que además no cobra y que me puede prestar los servicios de representación legal, estos acuerdos de mediación para resolver mis problemas fiscales, y es la manera en que nos vinculamos con la sociedad civil, ¿no? Tratamos siempre de... El margen de servicios de la Procuraduría nos permitía tanto atender a una persona que trabajaba arreglando una habitación en un hotel como una empresa multimillonaria, ¿no? La gama no había límites para efecto de prestar estos servicios. Entonces creo que ese sería mi trabajo por ahí. ¿Cuál fue tu último acto de corrupción en tu vida? Híjole, mentirme a mí mismo, si es que se puede considerar así, ¿no? Pero al mismo tiempo, y lo descubrí hace 3 semanas leyendo un libro justamente, y en donde decía el autor que a veces para tomar decisiones importantes en nuestra vida había que hacer un autoanálisis, y referían a los análisis que hacen en algunos centros, como por ejemplo Neuróticos Anónimos, ¿no? En donde dice hay que sentarse y describirse y hablar con seriedad de quién es uno, ¿no? De cuáles son tus cualidades, cuáles son tus defectos, cuáles son inclusive aquellas cosas en donde pues probablemente no las dirías en público, ¿no? Entonces, cuando estaba leyendo esa lectura dije, wow, eso es cierto. Si yo me siento en ese momento a hacer un análisis, un cuestionario de cosas que hago y que tienen que ver con el aspecto privado, pues sí descubriría cosas que a lo mejor no son correctas, ¿no? Entonces ahí descubrí que muchas veces Marcos Gutiérrez se había pronunciado o manifestado como alguien tal vez sin penas o sin culpas, pero que atrás yo traigo cosas ahí, ¿no? Entonces, ese creo que fue el último, digo, hace 2 o 3 semanas que está bajo la lectura de un texto. Muy bien, no sé si alguien más quiera. Bueno, sí, perdón, nada más la última, discúlpame, se me fue esta. ¿Por qué tú sales de Prodecon? Sí. Y te vas, abres tu despacho? Correcto. ¿Por qué sales de Prodecon y ahorita por qué te interesa entrar al... Okay. La propia Procuraduría, como parte de su política, es una institución que genera el crecimiento natural, es decir, puedes entrar desde el nivel más bajo, es decir, como un auxiliar, de ahí puedes crecer y vas creciendo hasta llegar a delegado, que es el puesto máximo a nivel regional. Y después de eso, la propia institución está diseñada para que salgas. Creo que es muy bueno porque, uno, permite el crecimiento de los funcionarios públicos en un tema especializado. 2, evita los temas de que te instales en un área de confort y que de repente pues, te vuelves como el conocido y el que tienes como un poco lo que pasaba con las autoridades fiscales antes de que los rotaran, tienes tu feudo y tú controlas ciertas áreas, ¿no? 3, nos obliga a todos a hacer un trabajo de calidad, porque la permanencia en la Procuraduría no está sujeta más que a los resultados de tu trabajo, ¿no? Y en mi caso, lo voy a decir con mucho orgullo, fue una de las gestiones más largas cuando se analiza el tema de los delegados de Prodecon. El promedio es 2 años, 1 año, año y medio. En mi caso fueron 3 años y medio. Entonces fue un tema el desenvolvimiento natural de la propia institución. Y bueno, y ahora me interesa porque cuando yo salgo, yo soy originario de la Ciudad de México y una de las opciones era justamente regresar a la Ciudad de México. Pero analizando dije, no, o sea, en Quintana Roo hay muchas cosas por hacer. La verdad es que este estado, es muy generoso, ha sido muy generoso conmigo. Y digo, yo no puedo irme y ya no, ahí nos vemos, se acabó. Y buscar otro empleo. De hecho, lo último que pensé fue buscar un empleo. Sino que dije, hay muchos principios que aprendimos en la institución. Uno, el tema es que el servicio público o los conocimientos que tenemos son justamente para servir, no son para
no son solamente para el tema económico, sino para ayudar a otra gente. Entonces digo, creo que lo podemos establecer en Quintana Roo y nos quedamos justamente en eso. Inmediatamente traté de involucrarme en dónde podemos ayudar, y una de las partes que encontramos fue Coparmex, en donde además, por ejemplo, hemos hecho propuestas serias, documentadas a los secretarios. La última propuesta que hicimos fue al secretario de Finanzas, en donde le dijimos, oye, en Quintana Roo el 30% de la población no tiene acceso a la canasta básica, ¿no? ¿Cómo es posible que Quintana Roo, siendo un estado que genera tanta riqueza, el 30% de la población no tenga para comer lo básico? Entonces le propusimos que a partir de transferencias de los propios empresarios se pudiese llegar una parte de la riqueza a esta población y detonar inclusive el crecimiento económico, ¿no? Entonces ese es el motivo. En mi historia siempre ha sido mucho interés el que las cosas sucedan, ¿no? O pasen. Entonces siempre estoy buscando en dónde puedo manifestarme. En algún tiempo escribí en un portal brindando ideas. Tengo muchos amigos, por ejemplo, en el Colegio de Contadores, en donde trabajamos generando ideas. Actualmente estoy estudiando un doctorado en donde mi trabajo de tesis está enfocado en generar propuestas de mejora para que el Tribunal Fiscal que está instalado aquí en Quintana Roo pueda sentenciar de manera más rápida. Un juicio que se tarde 2 años para mí es lacerante, ¿no? Causa una afectación terrible en el empresario, en el justiciable, y entonces estoy buscando a través de ese trabajo del doctorado poder aportar algo y decir, mira, los juicios se pueden mejorar o se pueden ser más rápidos por esta vía, ¿no? Básicamente sería por ahí. Tengo una pregunta. Por favor. En este tema de corrupción, es un lugar común y no sé qué tan cierto sea, pero por eso te lo pregunto a ti que sabes muchísimo más de esto, que muchas veces el SAT ha sido utilizado para presionar a personas que le resultan incómodas a un cierto gobierno. ¿En tu experiencia es así? ¿Podrías decir que eso existe? Sí, sin duda. Yo creo que sí existe. No tengo yo un elemento fehaciente de decir, me consta, pero sí sé que es la vía. De hecho, por ejemplo, mi experiencia, pensamiento mío personal, Marcos Gutiérrez dice, Marcos Gutiérrez está involucrado en esto, lo primero que tiene que hacer es estar al día en el tema fiscal. Porque si yo digo algo incómodo, ¿por dónde me van a atacar? Pues por ahí, porque es lo primero que pueden hacer, ¿no? La experiencia, sí he tenido casos de amigos abogados que han sido sujetos a 3, 4 visitas domiciliarias seguidas, ¿no? Entonces sí creo que es un área en donde la autoridad puede echar mano para presionar, puede echar mano para, pues por lo menos para decirle a ciertos sectores que defienden a los contribuyentes o que son de repente muy agresivos, en donde no, o sea, o te desistes de un juicio o entonces, mira, aquí te viene la caballeriza, ¿eh? O sea, sí hay casos en donde amigos cercanos que estaban ya desde mucho tiempo al litigio que me han expresado, y pues es que tengo un cliente y me citaron y me dijeron, no se desiste de este amparo o mañana tendrá Protección Civil, a la recaudadora, y me dan la programación de visitas domiciliarias, ¿no? O de actos que voy a ser sujeto a comprobación. Entonces yo creo que sí es una herramienta que está ahí, o más bien que se utiliza como una herramienta indebida para esos efectos. Gracias. ¿Qué mecanismos anticorrupción propusiste o estableciste cuando estuviste al frente de Prodecon? Ok, ahí no propusimos alguno como tal porque no era la función de la Procuraduría. Lo que sí encontramos y que pusimos mucho en práctica es echar mano de las atribuciones que tenía. La principal, te digo, es la observación. El solo observar a las personas hace que su conducta cambie. Uno es la observación, 2, la apertura, y se requiere mucha sensibilidad y mucha disposición de atender a la gente. Es decir, a nosotros nos llegaban casos en donde la gente nos hablaba por teléfono a las 5 de la tarde, cerrábamos la oficina a las 5, entonces cerquita de las 5 nos hablaba y nos decía, fíjese que mañana me van a embargar y me van a embargar los materiales de construcción. ¿Qué hago? Pues yo podría decirle, pues ¿qué cree? Ya son 5 para el ratito, pues ahí venga mañana, ¿no? Entonces lo que hacíamos era ponernos mucha empatía con su situación, y lo que estaba de mi parte era hablarle al delegado de la autoridad que fuese, o al titular, y decirle, oye, fíjate que tengo un contribuyente con ese que decía, no seas malito, ayúdanos. O sea, yo no estoy diciendo si el contribuyente debe y tiene todos los elementos para esos efectos, adelante. Pero en este caso concreto que les platico era un crédito de 1993. Entonces yo le decía, espérame, de 1993, o sea, no es de 2003, es de 1993, y el contribuyente me está refiriendo por teléfono que le quieres cobrar un crédito de esta naturaleza. Entonces,
por favor ayúdanos, vamos a sentarnos, vamos a revisarlo antes de que puedas ejercer tus atribuciones. Y la autoridad dijo, sí, está bien, no te preocupes, lo paralizamos, lo analizamos y nunca más volvieron a molestar al contribuyente porque era un crédito que ya no tenía razón de ser y que por ahí se les había quedado muy rezagado a la autoridad fiscal. Entonces, es la observación, la empatía, es decir, los que combaten las cabezas de los entes gubernamentales deben estar muy sensibles a lo que pasa en la calle. Yo nunca había tenido experiencia en la iniciativa privada, y entonces cuando trabajas en el sector público, pues es muy cómodo, porque cada quincena recibes tu salario, y ¿qué pasa allá? No sabes, o sea, no sabes lo que implica. Cuando tengo la oportunidad de trabajar en Prodecon y servimos como abogados de los contribuyentes, te das cuenta de lo contrario, te das cuenta del contribuyente que está llorando literalmente porque dice, me embargaron mi cuenta bancaria, sí tengo el dinero para pagarle a la autoridad, pero si no me lo desbloquea, no tengo más que 50 pesos para comer, ¿no? Entonces creo que esa parte es bien importante en el combate a la corrupción, de sentarse y de estar en contacto real con lo que pasa en la calle, porque el tema de, otra cuestión ahí, el tema de por qué no se denuncia. Pues muchas veces no se denuncia no porque se esté a gusto con ese sistema de corrupción, sino muchas veces no se denuncia por el temor a la represalia, porque yo no sé qué me va a pasar a mí o a mis otros, porque yo no tengo la certeza de que cuando yo haga esa denuncia realmente va a operar y va a funcionar y va a llegar a un resultado feliz, o por lo menos va a caminar. Entonces, en mi experiencia fue eso, el tema de observar, estar muy sensible a las necesidades de las personas, de lo que requieren. Y otro tema que es para mí muy importante es el conocimiento. El arma más importante que tenemos desde el aspecto técnico es el conocimiento, porque cuando yo conozco la ley, porque cuando yo estoy capacitado técnicamente, así vengan y me asusten y me amenacen, yo, pues no, las cosas no son así. Mira, la ley dice esto, tenemos estos procedimientos, se han abierto esas áreas de oportunidades. Entonces, aunque tú me digas que me vas a venir, la autoridad dice, te voy a ir a revisar, adelante, o sea, es tu facultad. No, pero es que si nos arreglamos ya no te reviso. No, o sea, eso no me garantiza nada, son tus facultades, tienes 5 años para revisarme. Entonces, el que me digas que si yo me pongo a mano contigo no me vas a revisar, no me garantiza nada, ¿eh? Porque tú mañana te vas, viene otro y en consecuencia se puede ejercer sus facultades por 5 años. Entonces, adelante, revísame. Prefiero que me revises, irme a un juicio, aclarar todo dentro de la vía legal y no estar jugando con el tema de lo que puede o no puede ser. ¿Cómo es la estructura orgánica en Prodecon? ¿Hay gente, más personas? ¿A nivel local? A nivel local. ¿A a nivel nacional? en donde… No. En donde estabas acá. Ok, la estructura de las delegaciones funciona, el escalafón más básico son auxiliares, después vienen directores generales, directores de área, y en algunas delegaciones, dependiendo de la cantidad de trabajo, hay subdelegados o directores generales. Entonces, en Quintana Roo eran solamente directores, después subdelegado y delegado. Era una estructura muy pequeña, éramos 8 personas. 8 personas. Así es. Muy bien. Dentro de esa estructura, ¿existía la posibilidad de que se presentaran temas de corrupción con los elementos que estaban ahí? No, que alguien llegara, regresándome a la situación esta del millón, del que tenía la multa del 1.200.000 y que dijo que alguien le había dicho que pagara en la ventanilla. Ahí no se podría dar un elemento como para establecer un mecanismo anticorrupción. No, porque número uno, los servicios son gratuitos. Entonces, si yo te doy una lana, no me beneficias de nada, o sea, no le estoy cobrando nada por el servicio. Número dos, al ser la Procuraduría se convierte en un punto medio, es decir, es la pieza que enlaza a la autoridad con el particular. Entonces, dentro de las facultades que existen es justamente, por ejemplo, mesas de trabajo, en donde se sienta la autoridad, enfrente está el particular y en medio justamente está la Procuraduría, en donde va dando fe de las relaciones que se van marcando. De hecho, la propia ley establece que en algunos procedimientos, si las partes se acercan fuera de la presencia de la Procuraduría, el servicio se acaba, se cierra, porque entonces ya no me estás dejando a mí fuera de poder ayudarte o de estar observando, ¿no? el tema de la vigilancia. Ahora, ¿no se podría presentar una situación ahí en donde un funcionario tuviera una relación con alguna de las autoridades o con Hacienda, o en este caso, y que pudiera
darle la razón a Hacienda en un acuerdo ahí previo y que pudiera estarse dando un tema de corrupción? Ok, no, porque la Procuraduría como tal se gesta como un protector de derechos fundamentales en materia fiscal. La Procuraduría no decide, no dice tú tienes la razón y tú no. Más bien, la Procuraduría gestiona, ayuda al contribuyente para interponer un medio de defensa gratuito, ayuda al contribuyente para pedirle a una autoridad fiscal cierta información respecto de lo que le está quejando al contribuyente, ayuda inclusive a la autoridad de manera indirecta a recaudar. Cuando se siente en esa mediación, puede decirle al contribuyente, señor contribuyente, ya analizamos que usted no pagó debidamente o que utilizó una empresa fantasma para el tema de sus pagos de impuestos, Prodecon no le puede defender así. Usted se está comprobando, si hay cierto, no se comprueba, pero si hay ciertos elementos de valor que permiten determinar que usted no ha operado debidamente. En consecuencia, la Procuraduría no le puede ayudar. Aquí no le podemos ayudar y entonces tiene que pagar. ¿Por qué? Pues porque si usted va a un juicio, a un medio de defensa, simplemente no lo va a ganar. Entonces, ese es otro punto muy importante, en que no solamente se trata en esta institución de ayudar al contribuyente ciegamente. Sí partimos, o se parte más bien del principio de buena fe, pero no es a ciegas, ¿no? Si llega un contribuyente que no tiene elementos para demostrar que ha cumplido debidamente con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, la institución no le puede ayudar. ¿Por qué? Pues porque justamente parte, y que hay un tema importante, es que las instituciones surgen para fortalecerse. En una ocasión el expresidente del SAT decía que las instituciones en el Estado mexicano no se crean para pelearse. O sea, Prodecon no se creó para pelearse con el SAT, al contrario, se crean para fortalecerse, para que Prodecon marcara las deficiencias del SAT y el SAT pudiese mejorar. Y eso indirectamente ayuda al cumplimiento de las obligaciones fiscales. Dábamos mucho trabajo, por ejemplo, en materia de cultura contributiva. El hecho de decirle a los contribuyentes, oiga, pues fíjese que existe este régimen fiscal que tiene beneficios, o mire, ¿sabía usted que si paga en este tiempo puede tener un descuento de la multa, o a través de este procedimiento se le puede ahorrar este dinero? ¿Por qué? Porque la ley lo establece. No es que la autoridad le esté haciendo un favor, no es que, no, la ley establece que en estos supuestos usted puede verse beneficiado. Muchos de ellos, les decía, los contribuyentes lo desconocían y por eso no lo aprovechaban. ¿Alguna pregunta más? No. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Al contrario.